Hola, muy buenas tardes. Celebramos hoy a la Sagrada Familia de Jesús, María y José. Y para esta fiesta leemos un pasaje que está en el capítulo 2 del Evangelio según San Lucas. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley: todo varón primogénito será consagrado al Señor. También debían ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o de pichones de paloma, como ordena la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, fue al templo, y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo: Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él. Simeón, después de bendecirlos, dijo a María, la madre: Este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. Había también allí una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel de la familia de Aser, mujer ya entrada en años, que casada en su juventud había vivido 7 años con su marido. Desde entonces había permanecido viuda y tenía 84 años. No se apartaba del templo sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones. Se presentó en ese mismo momento y se puso a dar gracias a Dios. Y hablaba acerca del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de cumplir todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a su ciudad de Nazaret, en Galilea. El niño iba creciendo y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. María y José van al templo a cumplir con la ley. María acababa de ser madre y, como toda mujer que daba a luz, tenía que pasar por un rito de purificación. Y también estaba esta tradición de presentar, de consagrar al Señor los varones primogénitos. Esto viene de la última plaga de Egipto. Allí ustedes recordarán que el ángel exterminador pasa y mueren todos los primogénitos de Egipto, y no así los del pueblo de Israel. Habían marcado las puertas de sus casas para cuando pasara el ángel, habían marcado las puertas con la sangre del Cordero Pascual. Una tradición que quedó en el pueblo de Israel, que, como digo, María y José van a cumplir. Se encuentran allí con estos dos personajes, estas dos personas, los dos ancianos. Uno ya podría imaginar que, hablando de los muchos años, se habla de algún modo también de la sabiduría, aunque no siempre sucede, pero en la palabra de Dios es muy frecuente que los ancianos son los que tienen ya sabiduría para transmitir, para enseñar, para mirar la realidad. Simeón alaba a Dios y a la vez le dice a la Virgen esta profecía de que ella va a sufrir una espada, te atravesará el corazón. Ana agradece y habla a todos acerca del niño. Dos sabios de avanzada edad, sabios también porque están presentes intentando adherir a las cosas de Dios, sabios también porque a pesar de la edad están abiertos a algo distinto, a algo nuevo, a una nueva intervención de Dios. Uno podría decir, son como el modelo de los pobres, porque no pertenecen a la familia ni de los sacerdotes, ni de los escribas, ni de los fariseos. Son dos laicos piadosos que se dejan conducir por Dios. En el caso de Simeón es mucho más claro, porque insisten que es el Espíritu Santo el que estaba en él, el Espíritu Santo quien le revela que no va a morir sin ver al Mesías. Dos sabios abiertos a lo nuevo y abiertos a creer. Entre ellos entra Jesús al mundo, entre estos sabios que son no los sabios según el mundo, aquellos que Jesús había dicho,
Padre, ocultaste estas cosas a los sabios y las revelaste a los pequeños. Estos son los pequeños, estos son los pobres, abiertos a las cosas de Dios. Y así nace Jesús. Nace pobremente, nace sencillamente, lleva una vida como todos los niños, y acá creo que es una de las cosas más lindas de esta celebración. Dios es fiel a la dinámica de la encarnación. Jesús va creciendo como crecen los niños de su tiempo. Dios respeta esta realidad de la naturaleza humana y la asume al encarnarse. Esta fiesta nos hace, al final del Evangelio, nos hace trasladarnos del templo, del lugar sagrado, a Nazaret, a la casa de José, de Jesús y de María. En tiempos de Jesús muchos, y también antes, muchos personajes de la Biblia para dedicarse a las cosas de Dios viven en el templo. Muchos otros se reúnen en lugares apartados, se apartan de la vida de la sociedad para profundizar en las cosas de Dios, para disponerse a recibir al Mesías. Algunos dicen que Juan el Bautista fue parte de una de estas comunidades llamadas los esenios, que estaban en el desierto disponiéndose a la llegada del Salvador. Es interesante que el Evangelio nos propone que el lugar sagrado es ahora la casa, la familia, la casa de Nazaret. Nos traslada entonces allí como lugar donde Jesús crece en sabiduría. Esta fiesta siempre nos pone yo diría, en el compromiso de rezar por las familias, no solo por la gran familia de la humanidad, sino por las familias de nuestro barrio, nuestras propias familias. Y nosotros vemos con dolor desde hace mucho tiempo, y no solo en nuestra comunidad, en muchos lados, que hay niños que se acercan a la catequesis, reciben su primera comunión y después ya prácticamente no vuelven más, o vuelven muy poquitos, o vuelven muy esporádicamente. Este es un problema, me parece algo que tenemos que pedirle a Dios que se transforme, pero hay un problema de fondo todavía, que yo me animaría a decir hasta es mucho más serio. Los chicos muchas veces en sus casas no reciben sabiduría, reciben enseñanzas, reciben ánimos para progresar, reciben incentivos para ser ambiciosos y en el buen sentido de la palabra, y está muy bien, reciben incentivos para cuidar su cuerpo, su educación, etc. Muchas veces falta la transmisión de valores tan profundos como este tan sencillo que es el corazón del Evangelio, el amor a Dios y el amor a los demás. Hay una religiosa de un colegio que, hablando de los alumnos, decía algo que lo podemos aplicar a la sociedad, y yo diría a todas las sociedades: están catequizados pero no evangelizados. Hemos conocido, hemos aprendido las cosas del Evangelio, pero falta que esto se nos haga carne. Y esto uno lo puede ver duramente en la diferente suerte que pasan las personas. Hay muchas personas que mueren de hambre en el mundo y muchas otras personas que tienen que hacer tratamientos o ejercicios a raíz del exceso de alimentación. Esto es algo que no se puede entender en un mundo que ha recibido el anuncio del Evangelio. Esto creo que es lo que tenemos que pedir, que nuestras familias sean lugares donde los chicos reciban todas estas cosas buenas que ya están recibiendo, pero reciban también la sabiduría de sentirse parte de una gran familia que es la humanidad, la sabiduría de saber que y gustar de esta realidad de que el mundo no termina en sus aspiraciones o en donde terminan las paredes de su casa. Tener esta mirada amplia de fraternidad y de solidaridad. Pidámosle a Dios, por intercesión de la Virgen y de San José, que nuestras familias sean ese espacio donde los chicos aprenden sabiduría, y también que nuestra comunidad lo sea, lugar de transmisión de la sabiduría más linda del Evangelio, que es la vida en la caridad. Que tengan un muy buen año 2024, que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.